Vamos a continuar con nuestro taller de predicación expositiva. Vamos al tema número 22, preparando un sermón. Hoy estaremos viendo la contextualización segunda parte. De hecho, hoy será nuestra última clase de este taller de predicación expositiva. Gracias a Dios estamos culminando este taller y esperamos que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes. En la clase anterior nosotros comenzamos a ver la contextualización. Realmente retomamos el tema de la contextualización, porque la contextualización lo vimos al inicio de este taller de predicación expositiva y explicábamos que la contextualización es sustraer la escritura, lo que está escrito, lo que el Espíritu Santo colocó hace años bajo un idioma, bajo una cultura que no es la nuestra, y a través del tiempo nosotros lo sustraemos, lo colocamos en el día de hoy, en el auditorio de nosotros, haciéndoles entendible aquello que fue escrito hace muchos años, pero sin sacrificar el sentido de las palabras, el propósito de las palabras que el Espíritu Santo había colocado en cada una de ellas. Y para tener una buena contextualización, desde la clase anterior nosotros comenzamos a ver, a manera de consejo, que es bueno que nosotros veamos la composición de nuestra audiencia, la organización de nuestro material y la aplicación del mensaje que nosotros vamos a impartir a través de la predicación. En la clase anterior nosotros veíamos en la composición de tu audiencia, Juan capítulo 21, versículo 15 al 17, leíamos estos textos donde el Señor le pregunta a Pedro si Pedro le amaba al Señor, y la respuesta que el Señor le da es, bueno, si me amas, me vas a amar amando a las ovejas, alimentando a mis ovejas. Y veíamos en la clase anterior, en cuanto a la composición de tu audiencia, que es un requisito esencial para todo predicador amar al Señor, amándolo a través de amar a sus ovejas. Es decir, primero amamos a aquellos a los que les vamos a predicar y luego les predicamos. Primero los amamos y luego los alimentamos. Y concluíamos nuestra clase anterior señalando que aquellos a quienes Jesús aparta para proclamar el Evangelio son aquellos que demuestran su amor por Él amando a su iglesia. Y en ese sentido, bueno, nosotros decíamos que pues realmente no puede existir un predicador que ame el predicar, pero que no ame a la audiencia, que no ame a las ovejas a las que les está predicando. La Biblia nos está enseñando a través de este texto que leímos que primero es amar a las ovejas. Y es amar, obviamente al amar a las ovejas estamos amando al Señor, pero lo amamos a través de amar a los suyos, a través de amar a su iglesia. Muy bien, ahora, en este renglón de la composición de tu audiencia, bueno, pues nosotros cuando predicamos la palabra de Dios a nuestra audiencia, nosotros predicamos con la intención de acercarles la palabra de Dios o que ellos sean acercados al Dios de la palabra, y para que esto suceda, para que nuestra audiencia tenga un encuentro con Dios a través de su palabra, para esto necesitamos grandemente depender de Dios. Necesitamos urgentemente de la oración, del clamor a Dios para rogar que este trabajo, esta encomienda que nosotros tenemos, la podamos nosotros realizar. Que el Señor use nuestras vidas para poder acercar a sus ovejas a la palabra de Dios, acercar la palabra de Dios a sus ovejas, y esto requiere un trabajo sumamente agotador, como ya lo hemos visto, el trabajo del predicador, pero sobre todo ello requiere de mucha oración, requiere de depender grandemente del Señor. De hecho, la oración es antes de nuestra exposición, durante nuestra exposición y aún después de nuestra exposición, que nosotros necesitamos estar tomados de la mano del Señor a través de la oración, rogando su ayuda, rogando su guía, su iluminación, rogando que el poder de Dios llene nuestras vidas para poder ser heraldos eficaces de su palabra. Hechos capítulo 17, versículo 18, nos presenta un texto
el cual quiero yo leerlo para pues confrontarles a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros seamos confrontados con esta realidad. No obstante que este trabajo de predicación es un trabajo celestial, es el mejor trabajo que podemos realizar nosotros en esta tierra, y no obstante que nosotros oramos antes, durante y después de la exposición, es decir, incluso aun cuando dependemos totalmente de la ayuda del Señor para poder desarrollar esta función de la predicación, dice Hechos 17:18 que algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y este texto quiero presentárselos para pues presentarles ante una realidad, que aunque estamos tomados de la mano del Señor, que aunque esta es una función que es bendecida, es ungida por el Señor, es llena del Señor, dirigida por el Señor, etcétera, no siempre el predicador resultará comprensible o persuasivo. Habrá alguna audiencia que quizás en algún momento nos van a decir: ¿y qué quiere decir este palabrero? No todos van a recibir el mensaje. No todos van a entender el mensaje, y esto no obstante que nosotros dependemos totalmente de la ayuda del Señor. Esto entonces nos lleva a la gran urgencia de que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para desarrollar este trabajo de la predicación expositiva, y esto entonces está implicando que no son nuestras capacidades, que no es nuestra exégesis, que no es nuestra reflexión teológica, que no somos nosotros, sino que es una obra poderosa del Espíritu Santo a través de cada uno de sus vasos, a través de cada uno de nosotros, obrando el Espíritu Santo, haciendo una obra impresionante, y la palabra de Dios es predicada de manera eficaz. No somos nosotros no tenemos absolutamente ningún crédito. Ciertamente todo este taller nosotros hemos visto la responsabilidad para el trabajo del exégesis, para la reflexión teológica, lectura, etcétera, todo esto, pero todo ese trabajo agotador, por más agotador que pueda ser, el día que Dios te usa para una exposición, para una predicación expositiva, no puedes tú reclamar algún mérito y decir: es que yo soy un buen predicador porque yo me preparo bien, porque todo esto es obra del Espíritu Santo, y para ello necesitamos la ayuda grandemente del Señor en nuestras vidas. Primero de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 al 5 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como saben, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. En otras palabras, es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Borremos la idea, borremos la pretensión de que es por los buenos talentos que yo tengo, por las buenas capacidades que yo tengo, porque si ese fuera el caso, Dios puede hablar incluso a un burro, y Dios puede convertir de un burro el mejor predicador que cada uno de nosotros que estamos en este lugar, que estamos escuchando esta clase. Es obra del Señor, obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, y para ello nosotros necesitamos con urgencia la ayuda del Señor. Esto obviamente no nos exime de la responsabilidad que nosotros tenemos en el trabajo de la predicación expositiva. Muy bien, vamos a ver ahora en esta clase el segundo apartado, el tercer apartado. Veamos la organización de tu material. Muy bien, la organización de tu material. Ya una vez que nosotros hemos analizado la composición de nuestra audiencia bajo lo que hemos comentado en la clase anterior y lo que hemos añadido en esta clase, ahora veamos la organización del material, la organización de tu material. Y el primer punto que nosotros vamos a mencionar, de hecho creo que es el único punto que vamos a mencionar, es que en cuanto a tu material necesitas
claridad. Necesitas ser claro totalmente. Asegúrate entonces de que tu predicación sea sumamente clara, que tu predicación sea sumamente entendible, que se pueda entender, que no solamente aquellos que son académicos, no solamente aquellos que tienen conocimiento, sino que toda la audiencia, todos puedan entender lo que tú estás diciendo, que tú seas claro para cada uno de ellos. Y bajo este esquema, es recomendable, número 1, indica el tema del texto y número 2, indica el objetivo del autor. Cuando estamos iniciando entonces nuestra predicación, nuestra exposición de la palabra de Dios, nuestra predicación expositiva, es bueno que nosotros iniciemos indicando el tema del texto que vamos a nosotros a desarrollar en esa ocasión, y es bueno que indiquemos el objetivo del autor. ¿A qué me refiero con indicar el tema del texto? Muy bien, el texto a predicar, cada uno de los textos, es una predicación expositiva, cada uno de los capítulos o versículos que nosotros vamos a predicar tiene una idea central. Esto ya lo vimos incluso desde las clases iniciales, esta secuencia central que tiene cada uno de estos textos. El texto entonces tiene una idea central. Vamos a colocar un ejemplo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pensemos por un momento que vamos a predicar de Juan 3:16. Que nuestra predicación expositiva es de Juan 3:16. Muy bien, recomendación primaria: indica el tema del texto cuando estás iniciando. Recuerda, el texto a predicar tiene una idea central. Juan 3:16 tiene una idea central. Esa idea central nosotros la vamos a sustraer y la vamos a presentar. Es decir, si alguien dice, pero ¿cuál es esta idea central? Bueno, la vamos a sustraer, la vamos a presentar a manera de una frase coherente con la idea central que tiene el texto. Nosotros, por ejemplo, leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo. Vemos a un Dios que ama de una manera impresionante, que ha dado a su Hijo, y da a su Hijo para que todo aquel que crea en el Hijo no se pierda, mas tenga vida eterna. No se pierda en una condenación eterna, tenga vida eterna. Y aquí vemos, oh, qué grande amor, el regalo de Dios, etcétera. Entonces nosotros sustraemos esta idea central y la presentamos a través de una frase coherente. Por ejemplo, si mi exposición es Juan 3:16, podría yo titularle: vamos a ver el día de hoy el tema amor sin igual. O vamos a ver en este día un amor que da, o el regalo del cielo, o todo aquel que cree. Y cada uno de estos títulos que yo acabo de mencionar son títulos, son frases coherentes con la idea central del texto que yo voy a predicar. Y esto va a dar claridad a nuestro auditorio para entender de qué es que nosotros vamos a estar hablando. Ahora, el segundo punto que es recomendable es: indica también el objetivo del autor. Tenemos Juan 3:16, el mismo texto. Bueno, ya he iniciado, señores, hoy vamos a abrir la palabra de Dios en Juan 3:16. El tema que tenemos es para todo aquel que cree. ¿Sí? O el tema es el Dios que da un grandioso regalo, etc. Ahora, ya una vez que yo he dado una frase coherente, que la sustraigo del tema central de nuestro texto, ahora vamos a indicar el objetivo del autor. Y para indicar el objetivo del autor, bueno, ¿qué es lo que nos dice el autor? ¿Para qué nos lo dice el autor? ¿Qué espera el autor de nosotros? Y aquí, por ejemplo, bueno, podemos decir, ya una vez que hemos dado nuestro tema es para todo aquel que cree. Vamos en esta mañana a escudriñar Juan 3:16. Veamos qué nos presenta Juan el Evangelista. Veamos que Juan el Evangelista nos quiere presentar un amor extraordinario, un amor sin igual. Veamos que Juan el Evangelista quiere presentarnos la voluntad de Dios para salvar al hombre, la voluntad de Dios para dar a su Hijo en rescate de más, etcétera. Y entonces aquí podemos ver entonces qué nos está diciendo el autor, para qué nos lo está diciendo, qué espera el autor de nosotros, cuál es la reacción que espera el autor con aquello que nos ha mencionado. Muy bien. Y esto, obviamente,
Sé que en estos momentos ustedes lo están escuchando y están seguramente pensando y diciendo, ese es exactamente el trabajo de la exégesis y de la reflexión teológica. Y es correcto, exactamente. Esta confrontación, qué nos dice el autor, para qué nos lo dice, qué espera de nosotros el autor, es, en otras palabras, ese trabajo de la exégesis, ese trabajo de la reflexión teológica. Y básicamente, al indicar el objetivo del autor, nosotros vamos a tratar entonces de encontrar y exponer lo que el Espíritu Santo colocó en esas palabras, y nosotros lo vamos a estar anunciando a nuestro auditorio al iniciar nuestra predicación. Entonces, de esta forma, con estos elementos de indicar el tema del texto, indicar el objetivo del autor, nosotros estamos presentando una exposición sumamente clara, y ya todo el desarrollo de nuestra exposición, de nuestra predicación, pues ha de ser con un lenguaje totalmente claro, en el cual todo mundo, grandes, chicos, todo mundo pueda entender el mensaje que nosotros estamos presentando. Entonces, en cuanto a la organización de tu material, sé claro, necesitamos de claridad en lo que nosotros estamos presentando. Y estos dos consejos que estamos presentando, indicar una idea central del texto y lo que el autor quiere mostrarnos, esto dará mayor claridad, porque una vez que nosotros anunciamos estos aspectos, las personas sabrán que nuestra exposición va entonces encuadrada en esos puntos que nosotros hemos mencionado, y ellos no estarán en un trabajo mental de decir qué nos quiere decir, hacia dónde se dirige, porque nosotros ya hemos anunciado lo que vamos a ver y por qué lo vamos a ver, qué es lo que el autor quiere presentarnos a través de este texto, por qué el autor nos está diciendo lo que nosotros tenemos en nuestro texto a predicar. Y por último, la aplicación de tu mensaje. Aquí es muy importante que nosotros entendamos que nuestro trabajo como predicadores no es colocar la palabra de Dios en la cabeza de nuestro auditorio. Jamás. Nuestro trabajo como predicadores, la meta como predicadores, no es llenarles de Biblia la cabeza a nuestros oyentes, a nuestro auditorio, a nuestra audiencia, sino que la meta del predicador es que esa palabra de Dios vaya al corazón de cada uno de nuestros oyentes. Dicho en otros términos, la meta que nosotros tenemos cuando predicamos es producir cambio de corazón en nuestros oyentes. Eso es lo que nosotros perseguimos, esa es la meta que nosotros tenemos cuando nosotros predicamos, que se genere un cambio en el corazón de los oyentes. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos hacia el corazón? Porque a partir del corazón surgen los pensamientos, surgen los actos, surge la esencia del hombre, etc. Y entonces necesitamos dirigirnos, necesitamos que la palabra de Dios llegue al corazón de ellos, porque una vez que llegue al corazón de ellos, entonces se darán los cambios, se dará el arrepentimiento, se dará el cambio de rumbo, el cambio de pensamiento en nuestros oyentes, y al darse ese cambio de pensamiento cambiarán sus sentimientos, sus emociones, su dirección. Recuerden, dice el Evangelio, que del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los hurtos, los adulterios, etc. Es del corazón a partir de donde surge todo. David decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, lo que nos daba a entender: Señor, no puedo tener una conducta limpia si primero no tengo un corazón limpio. Entonces, en ese sentido, nuestra meta es el corazón, que cambie el corazón de nuestros oyentes. Y para ello podemos hacerlo bajo estas líneas, bajo estos puntos de importancia, estos elementos que voy a mencionar ahorita en cada una vez que nosotros estamos predicando. El primer punto sería arrepentimiento. Hagamos la pregunta cada que nosotros estamos predicando: ¿esto que yo estoy predicando, en realidad esto va a ayudar a un cambio interno en mis oyentes? Es decir, ¿estoy predicando para que haya un cambio interno, o solamente estoy predicando para que vean cuán sabio soy, cuánta experiencia tengo, cuántas cosas yo hago? Sino
que nosotros nos aseguremos de que aquello que nosotros prediquemos lleve ese sentido de producir un cambio interno. El trabajo del predicador no es para arribar a la contextualización en sí, aunque en todo este taller, alguien podría decir esto es irónico, porque en todo este taller básicamente es un trabajo de contextualización basado en la exégesis, basado en la reflexión teológica y presentarles la palabra de Dios para que sea entendible para ellos sin sacrificar el sentido original que tiene la palabra cuando se dio ese texto que nosotros estamos exponiendo. Y ahora dices que el trabajo del predicador no es en sí la contextualización. Y es que no, realmente no es la contextualización en sí, no es hacerles clara la palabra de Dios en principio. El trabajo del predicador es para que ellos sean confrontados con la palabra de Dios. Y sí, para ello necesitamos un trabajo adecuado de contextualización, pero la meta es presentarles la palabra de Dios, que sean confrontados con la palabra de Dios, y la palabra de Dios, una vez en sus corazones, cambiará el corazón de ellos, los llevará a la necesidad del arrepentimiento en diversas áreas de lo que se esté predicando. Asegúrate entonces de que cada vez que tú predicas haya un ingrediente, haya una intención de producir arrepentimiento, de que haya cambio interno en cada uno de nuestros oyentes. Es decir, cada vez que nosotros predicamos, nuestro mensaje tiene que ser un mensaje confrontativo, que confronta el pecado del ser humano en sus diferentes variantes, en sus diferentes presentaciones, en sus diferentes formas en las que se va a evidenciar el pecado. Y el punto es que siempre necesitamos arrepentirnos de tantas cosas. Cada vez que nosotros prediquemos dirigiéndonos a la necesidad del arrepentimiento en nuestro auditorio. El segundo punto es, vamos a predicar con esta máxima de que ellos puedan conocer a Dios, ¿sí? Nosotros exponemos la palabra de Dios, exponemos a Dios a través de su palabra y lo exponemos para que ellos conozcan quién es Dios, sepan los atributos de Dios, conozcan, es decir, tenemos la responsabilidad de presentar a Dios. Y presentar a Dios es quitar todo lo que yo creo que Dios es, presentar lo que la palabra de Dios me está diciendo que Dios es, y a Dios lo vamos a ver a través de sus atributos, presentar todas estas propiedades de Dios, todos estos atributos de Dios, que conozcan a Dios, porque una vez que ellos conocen a Dios, ellos pueden tener un corazón para Dios. ¿Cómo van a amar a Dios si no conocen a Dios? ¿Cómo van a conocer a Dios si nosotros comenzamos a predicar de lo que nosotros hacemos, de nuestros logros, nos enfatizamos en una doctrina en específico? Esta doctrina para mí me gusta mucho y hablamos solamente de un tema, de una doctrina, etcétera. No, necesitamos que en cada una de nuestra exposición, además de llevarles hacia el arrepentimiento, presentarles quién es Dios. Dios es este. Aquí tenemos a Dios. Estos son los atributos de Dios. Estas son las propiedades a Dios. Porque una vez que ellos puedan ser confrontados con Dios, son movidos al arrepentimiento, pero también son movidos a conocer a Dios, a ver a Dios, y ellos tendrán entonces un corazón para Dios. Y número 3, la palabra de Dios. Es decir, cada vez que nosotros predicamos, presentamos la palabra de Dios. Cada vez que nosotros predicamos, vamos al texto, al centro mismo del texto. Y al ir al centro mismo del texto, atención, nosotros vamos a lo que exactamente el Espíritu Santo colocó ahí. Y una vez que ellos entonces arriben ahí, a la palabra de Dios, al propósito de la palabra de Dios, al centro de la palabra de Dios, a lo que el Espíritu Santo colocó ahí, una vez que ellos arriben ahí, ellos estarán arribando a la sabiduría de lo alto. Entonces, colocamos estos consejos. Es bueno que tú prediques en una dirección hacia arrepentimiento, en una dirección a que conozcan a Dios y en una dirección en la que presentas la
palabra de Dios, la pura palabra de Dios, la palabra de Dios pura, para que ellos cuando vean, no vean al predicador, no vean hoy la elocuencia que tiene el predicador, que vean al Dios de la palabra en la palabra. Y una vez que ellos estén minando en la palabra, ellos estarán transitando en la sabiduría de lo alto. Muy bien, con esto estamos terminando entonces esta parte de la contextualización, la composición de tu audiencia, la organización de tu material, la aplicación de tu mensaje. Y en este momento podríamos decir ya todo el trabajo del predicador ha concluido. Una vez que termina todo este trabajo, vamos entonces a la práctica, vamos entonces al ejercicio de todo lo que hemos aprendido y que Dios pueda usar la vida de cada uno de nosotros en la exposición de su palabra. Es un gusto para nosotros el poder concluir este taller. Agradecemos a todos aquellos que han tomado este taller, que de manera directa o indirecta, ya sea a través de estas grabaciones, han recibido las clases, las lecciones de este taller. Muchas gracias por su paciencia, muchas gracias por su participación, muchas gracias porque nos han concedido el tiempo para escuchar estas clases. Yo termino este taller pues muy contento, muy gustoso de que el Señor nos ha dado la oportunidad de aprender algo más. Y todo lo que el Señor nos permite aprender es para que podamos nosotros usarlo en el cuerpo de Cristo y bendecir a su iglesia. Gracias por la participación de cada uno de ustedes. Que el Señor pueda honrar, que el Señor pueda bendecir el trabajo de cada uno de ustedes. Vamos a concluir esta clase. Si les ha gustado este taller, mi petición sería, pues recomiéndelo con otras personas, vuélvalo a escuchar, vuélvalo a revisar y siéntase con la libertad de poderlo compartir en cualquiera de las iglesias donde ustedes están sirviendo al Señor. No hay derechos de copia, no hay derechos de nada. Lo que de gracia nosotros hemos recibido, lo queremos también compartir de gracia. De hecho, nosotros lo estamos compartiendo porque lo recibimos de gracia y queremos seguir esta regla que el Señor ha establecido en su palabra. Señor, te damos gracias por la bendición que nos has dado de tomar este taller de predicación expositiva. Han sido más de 20 clases, Señor. Yo sé que en algunos momentos, quizás para algunos de nosotros fue tedioso, fue un tanto árido lo que hemos aprendido. Pero Señor, usa, Señor, para tu gloria cada uno de los conocimientos adquiridos y a cada uno de mis hermanos, Señor, haz de cada uno de ellos predicadores fieles de tu palabra, Señor. Que tu evangelio, que tu palabra sea expuesta adecuadamente, Señor, certeramente. Padre, bendice el corazón de cada uno de mis hermanos, el trabajo de cada uno de mis hermanos. Bendice este tesoro tan especial que tú has depositado en vasos de barro, que es el anuncio de tu palabra, la predicación de tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.